Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a ustedes, que todos los días de lunes a viernes están aquí acompañándonos en esta nueva jornada de matinal. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes durante estas 2 horas. Muy buenos días, ¿qué tal? Jóvenes, buenos días, ¿cómo ¿Qué están? tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? Bien, bien. Tranquilo. Tranquilidad total, viendo la situación haitiana que ha tomado, es un tema recurrente de los últimos meses, pero en el caso de República Dominicana, Los haitianos están en vudú. están en vudú, están en otras cosas, respondiendo El que dé. y amenazando, por lo menos tirándole la bola a la República Dominicana frente a la petición que hizo el presidente Luis Abinader de que Estados Unidos, Francia, Canadá tienen que intervenir, y sobre todo la comunidad internacional, que tienen que intervenir urgentemente en Haití para buscar una solución a la crisis de ese país, porque la República Dominicana no puede hacerse cargo de eso. Lo repitió en las Naciones Unidas, lo ha repetido en varios escenarios internacionales. O sea, la República no puede haber una solución dominicana a la situación de Haití. El canciller de ese país inmediatamente respondió y dijo, bueno, en la República Dominicana hay demasiada delincuencia. Bueno, pues el asunto es que es innegable que aquí pudiera haber delincuencia, sin duda, pero el problema es que en Haití no hay ni siquiera institucionalidad. Ese no se puede llamar ni siquiera un país donde es invivible. La situación no está ahí, es buscar una solución a que ahora mismo en toda la zona fronteriza hay un caos total, porque los haitianos tienen que cruzar del lado dominicano a abastecerse de combustible, pero sobre todo porque ese país está controlado por bandas poderosas. Las más importantes o las más poderosas son Barbecue, 400 Cucarachas, esas que son líderes de bandas que tienen el control y pueden provocar incluso hasta caos en esa nación. Porque en el caso de Barbecue, porque le señalaron como uno de los que participaron en la muerte del presidente Jovenel Moïse, mire cómo andan armados, con ametralletas, exhibiéndolas y todo. Entonces estamos hablando de que estos delincuentes fuertemente armados controlan totalmente lo que es la zona de Haití y amenazan con matar a 16 estadounidenses que son misioneros y a un canadiense, y tienen una situación muy difícil. La República Dominicana lo que ha pedido es que la comunidad internacional intervenga. No es que haya una intervención en Haití, que sería lo más favorable, porque ahí solamente ha habido paz cuando han intervenido, cuando intervino la MINUSTAH. Una aparente calma, o por lo menos un país que pudo haberse desarrollado de una manera por lo menos en calma. Pero es la real. Hasta ahora se reunió la Comisión de Migración en el día de ayer y se anunció a través del mismo presidente de la cuenta de Twitter, dijo que suspendieron instantáneamente, temporalmente, las visas para estudiantes haitianos para venir a la República Dominicana, y así como también hacer una auditoría a los más de 200,000 personas haitianas que buscaron el proceso de naturalización o ¿Ustedes se acuerdan la ley 168-13?
que fue de que los haitianos tenían que regularizarse. Bueno, pues esa regularización se va a buscar una auditoría. Vamos a ver qué va a pasar, pero el tema haitiano toma carácter urgente para la República Dominicana y hay que ordenar la casa para evitar que esa situación de Haití se nos desborde a nosotros. Hay 11.000 militares transitando y observando y cubriendo todo el territorio de la frontera para evitar precisamente que entren masivamente ciudadanos haitianos, porque continúan entrando, no hay forma de evitarlo, continúan entrando, pero que entren esos delincuentes, eso es lo que hay que evitar. Bueno, desde ayer los haitianos están en medio del vudú que es como para el Día de los Muertos. Hoy es día 2. Sí, hoy es Día de los Muertos. Día de los santos difuntos, y Haití, como todo el mundo sabe, pues es muy riguroso en esta celebración. Sin embargo, ayer, nosotros estamos publicando hoy un documento que emitieron los jesuitas en Haití, ayer, donde advierten sobre una posible gran crisis humanitaria. Dicen ellos que se están incluso terminando los alimentos, que posiblemente es una situación complicada la que se puede presentar en Haití. Hacen un llamado justamente a la comunidad internacional sobre esta situación. Hay un escarceo que se produce con este comentario del canciller haitiano. Evidentemente que parecería en él reprochar o querer comparar la situación de Haití con la República Dominicana, recurriendo al argumento de que en República Dominicana también se ha incrementado la violencia, tal como establece el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que la República Dominicana tiene que tener muy clara cuál es su rol en esto. Primero, debe evitar dejarse provocar por este tipo de situaciones, de comentarios, porque independientemente de lo que piense el canciller o cualquier ciudadano haitiano, la verdad es que nosotros como país, primero tenemos que proteger nuestra integridad, nuestra frontera, por una situación obviamente delicada, calamitosa que vive ese país vecino, un vecino inevitable que no podemos evitar. Por tanto, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Desgraciadamente, a veces hemos dejado que la historia camine y no hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Pero el presidente, que ha estado muy activo pidiendo estas intervenciones, haciendo estos esfuerzos por ver cómo se ayuda a Haití, no hay que olvidar que República Dominicana siempre será la válvula de escape. He visto las medidas que ha estado adoptando el gobierno. Ayer suspendieron las visas para estudiantes. Yo no sé si eso es correcto en este momento. No sé qué significado pudiera tener, primero porque el que viene con una visa viene autorizado por el gobierno. Se supone que viene después de usted haber sedaciado su expediente. Yo supongo que nuevas visas. Como para saber el tipo de personas que vienen. Se supone que si viene como estudiante tiene un vínculo con una institución dominicana, con una universidad que ha hecho un registro. Pero bueno, lo que no puede hacer República Dominicana es adoptar políticas en función de un comentario tan desafortunado como el que pueda hacer el canciller o cualquier otro funcionario haitiano. Es decir, no debe distraer su política clara sobre una situación complicadas. Desde hace ya un tiempo el Estado viene reforzando la frontera. Ayer se agregaron a ese reforzamiento unos 12.000 soldados militares que se han apostado en la zona, a lo largo de la frontera. Pero nosotros tenemos que continuar haciendo eso y continuar trabajando con la comunidad internacional, porque independientemente de que a los haitianos les guste o no les guste, es un problema que tenemos ahí. Y yo creo que en la medida en que la situación de Haití se agrava en todos los órdenes, a nivel sanitario, a nivel de alimentación, a nivel de seguridad, a nivel de enfermedades, es un problema que nos toca
aunque no quieran los haitianos, aunque no querramos los dominicanos. Hay una vecindad que es inevitable, no podemos decirle que se vayan de ahí, ni nosotros podemos irnos de aquí. Es decir, que yo creo que República Dominicana tiene que continuar, el gobierno tiene que ser muy claro, muy firme en hacer lo que tienes que hacer. Y tal vez aquí hay que hacer casi oído sordo a este tipo de comentarios inoportunos, poco cooperador, poco digamos, digamos que exprese gratitud por un vecino que simplemente le sirve de espacio para meter la vida a miles de haitianos. En todos los órdenes, en materia de trabajo, materia de salud, de vivienda, de espacio para la paz, porque evidentemente el haitiano que corre hacia este lado es porque siente que aquí está mejor que del otro lado. Entonces, yo creo que en eso no debemos dejarnos distraer. Yo estoy de acuerdo, sobre todo porque la política de confrontación con República Dominicana siempre ha sido un componente en la política haitiana. Y la más mínima provocación en ese ámbito, entonces lleva a una serie de pronunciamientos que para República Dominicana no tiene consecuencias de política interna, tiene consecuencias de política exterior. Y en un momento en el cual República Dominicana lo que está es procurando que la comunidad internacional asuma mayor responsabilidad con el tema de Haití, tiene que evitar las confrontaciones directas que no sean las estrictamente necesarias para mantener la seguridad del territorio nacional, que ya de por sí serán complejas, porque es que es un tema con un nivel de dificultad que sencillamente es inevitable el conflicto. Estamos hablando de compartir una isla, de compartir una misma frontera, de que el escape de los ciudadanos haitianos que están en medio de una crisis a todos los niveles es necesariamente República Dominicana. Entonces, ya de por sí, eso es un caldo de cultivo para demasiados conflictos. Y evidentemente la política interna en Haití está buscando cualquier tipo de distracción respecto a lo que está sucediendo allí, que es sencillamente una falta total de control de parte de las autoridades, ya que ahí lo que está dominando es el control de estas bandas y la situación de violencia y delincuencia. El gobierno tiene que mantenerse concentrado en lo que tiene que realmente garantizar en este momento, que es sobre todo seguridad en la frontera. Y eso no es un tema sencillo, es un tema en el que históricamente hemos mostrado demasiadas debilidades y debe mantenerse en el rumbo de procurar algún tipo de intervención, y no en el sentido necesariamente estricto de esa palabra, pero algún tipo de acción de parte de la comunidad internacional, porque el tema de Haití no va a ir mejorando, va en franco deterioro, y el hecho de que las elecciones continúen en una situación de indefinición, pues lo que indica es que en los próximos meses y sobre todo en el 2022 lo que podemos esperar es más problemas en Haití, y eso evidentemente repercute en la República Dominicana. Mira, pero ya veremos. La situación es tan delicada, además de la crisis institucional, el hecho de que estén controladas las calles y los poblados por las distintas bandas, es lo que pasó en el día de ayer en el norte de Haití, en una comunidad llamada Milot, donde hubo un enfrentamiento, incluso un apuñalamiento contra una banda contraria. Bueno, pues cuando lo llevaron al hospital para recibir atenciones médicas, la banda contraria, la banda de delincuentes contrarios a ellos, lo que hicieron fue que quemaron el hospital. Quemaron totalmente el hospital, agredieron a las enfermeras y a los médicos, quemaron incluso quemaron lo que son todos los, eso es en Sacresol, comenzó cuando miembros de una banda intentaron evitar que otro rival fuera atendido por apuñalamiento en los servicios médicos del hospital, y que inmediatamente de ahí los paramédicos, los médicos, los equipos, los documentos de ese hospital, pues fueron sencillamente quemados, porque es que el control de las bandas son, repetimos, lo que están controladas. Esos pues son tan fuertes que provocaron la renuncia de un jefe de la policía.
la renuncia de un jefe de la policía y lo que es peor, pero están provocando una crisis de movilidad y han provocado porque la banda de barbecue, así se le llama, el jefe de la banda, disgustado porque lo involucran en la muerte de Jovenel Moïse, entonces bloqueó toda entrada de alimentos y de combustible hacia Puerto Príncipe y hacia otras ciudades, lo que ha provocado es precisamente todo ese problema interno de los últimos días, pues que tiene que haber una intervención de la Organización de las Naciones Unidas para buscar una solución definitiva a esa crisis institucional y social de ese país. La verdad es que la muerte del presidente parece que dispara a que fueron todos los haitianos, ¿verdad? Porque sí, yo creo que no ha quedado un haitiano que no se vincule que no se vincule a eso. Incluyendo al canciller que hace el comentario, ¿verdad? Que con su condición de ex primer ministro de facto, ¿verdad? Porque no estuvo nunca legalizado. También se le atribuyó en un primer momento la posibilidad de haber estado involucrado. Veo que Haití ha estado pidiendo a Jamaica, creo que es la extradición de un colombiano que se supone que era como el cerebro de la operación, ¿verdad? Entonces, yo no sé, hay un médico haitiano que había vivido en Miami que se dijo en principio que era el autor del hecho, pero ese como que desapareció del escenario, no se ha vuelto a mencionar. Sí. Ni entonces, se dice nada de los colombianos presos, claro, supuestamente atribuidos o que se atribuye de haber participado para asesinar al presidente Jovenel Moïse. Bueno, este es un tema que... Se apostó ahí, don Percio, se apostó ahí más a buscar la tranquilidad que a buscar las causas y a los responsables de la muerte de Jovenel Moïse. Bueno, esa es la lógica de todo crimen de Estado, de todo crimen que se comete. Todo crimen de Estado. Aquí, en Haití, en cualquier sitio. Es lo que muestra la historia. Difícilmente tú sepas quién mató a un presidente o a un funcionario de alto nivel así. Porque normalmente lo hacen grupos muy vinculados al poder que se protegen. De todas maneras, yo creo que esto es un tema que sigue para largo. Creo que Laura usaba una expresión muy, muy útil para definir esta situación. No hay visos de pensar que la situación de Haití va a mejorar. Yo creo que todo eso indica, en el punto en que está, en que solo tiende a deteriorarse más. En todos los sentidos, a nivel de alimento, a nivel de salubridad, por lo que tú relatabas incluso, el tema hospitalario, por la falta de gobierno, por la falta de autoridad, por la falta de control. No es posible que con esta dispersión del poder en manos de bandas pueda tú pensar que algo puede funcionar mínimamente bien. Y yo en esto, el presidente está pidiendo la intervención de estas potencias. No sé si esa sería el mejor camino de pedirlos o pedir formalmente a Naciones Unidas una intervención. Yo creo que Haití hay que intervenirlo militarmente para tomar el control del territorio, tomar el control del orden, y tiene que ser intervenido sobre la base de un plan de acompañamiento, insisto mucho con esto, estableciendo el control de ese país, formando un gobierno ahí, provisional, por elecciones. Yo no sé si es posible hacer unas elecciones ahí, pero si no, un gobierno provisional con un periodo específico de que pueda convocar formalmente unas elecciones, comenzar a organizar un sistema para poder hacer esas elecciones, comenzar a trabajar con las necesidades de la gente, los servicios sanitarios, los servicios de alimentación. Yo creo que hay que establecerlo ahí para acompañar a un gobierno a que ayude a ver cómo salimos. Pero oiga esto. Y en eso, dígame bien, y en eso la República Dominicana tiene que estar metida hasta el tuétano. Sí. Le guste o no le guste a los haitianos. Y en el caso de cuando entró y designaron a este nuevo primer ministro, una de sus promesas y además de la petición a nivel internacional es que en 2 meses tenía que hacer unas elecciones, una cosa
ilógica e impensable, y el tiempo lo demostró, porque ya se supone que era ahora en noviembre que habían que hacer esas elecciones y no ha tenido tiempo ni siquiera para respirar ese primer ministro. No le han dejado espacio porque no tiene el control de ese país. Ahora imagínese usted el control electoral o el control congresual para convocar unas elecciones que se supone que era ahora en este mes de noviembre que se tenía que hacer. No se puede hablar ni siquiera de un fracaso, porque era que era imposible hacer ni siquiera un intento de organizar unas elecciones en tan poco tiempo, y además cuando no había órgano electoral, cuando había un cuestionamiento total, cuando ese país está inmerso en el caos, donde ahí ni siquiera ningún tipo de, ni siquiera el propio gobierno puede funcionar legítimamente. Imagínese usted convocar unas elecciones. De ahí es que los organismos internacionales tienen que intervenir para... estoy de acuerdo que sí, que la República Dominicana, siempre hay un temor de que si la República Dominicana interviene en cualquier caso en Haití como país vecino, entonces se puede interpretar de una forma o de otra, ¿no? Hay que participar, porque el problema por default a quien le cae es a la República Dominicana. El problema es que la crisis de gobernabilidad de Haití no es de ahora tampoco. No. Lo que desembocó en el asesinato del presidente Jovenel Moïse fue precisamente la crisis de gobernabilidad que venía escalando desde hace un par de años, ni siquiera fue un asunto inmediato. La pandemia ralentizó un poco lo que había estado sucediendo en ese país, pero no lo suficiente para que no tuviera el desenlace trágico que tuvo con el asesinato del presidente Moïse, pero con una serie de situaciones que recordemos que ha traído un cúmulo de una situación tras otra que a lo único que conduce es a ingobernabilidad. No hay asamblea, bueno, no hay parlamento porque todos vencieron, el primer ministro quedó ahí en una situación medio tambaleante, no hay presidente. Haití está en una situación donde quienes en la práctica tienen más control porque no han pasado por esa crisis son las bandas. Entonces, lo que estamos viendo es que los únicos que tienen estabilidad en sus acciones, por llamarlo de alguna manera, son precisamente esas bandas. Son las bandas. Bueno, pero es que eso se corresponde también con la dinámica histórica de Haití. Sí. Los únicos momentos de estabilidad, digamos, en la gobernanza, para decir control del país, para que no olvidemos los crímenes que cometen las dictaduras, es cuando Haití está manejado por dictadura. Salvo, yo recuerdo, salvo el periodo del presidente que sustituyó a Aristides, ¿cómo se llamaba? Preval. René Preval. Ese periodo parecía tener una sensatez de empujar a Haití hacia una situación de transformación. Desgraciadamente, y parece que también, y dicen que no es problema de mala suerte, no, sino que todo el que está mal, la mala suerte le acompaña, ¿verdad? Ese presidente, desgraciadamente, falleció temprano por razones de cáncer. No pudo quizás quedarse en Haití, no solo para poder gobernar otra vez, tal vez, a ese país, o como figura política, haber quedado como parte de ese liderazgo responsable que necesita todo país para poder impulsar, porque no solo hay que estar en el poder, también hay que estar en el accionar de la vida política para usted poder tener una situación. Fíjense ustedes que la mayoría de los presidentes que gobiernan a Haití, o cuando dejan el poder o se van, o lo matan. Excepto Aristides, que está viviendo ahí después de haber recorrido todo un periplo por el exterior. Pero también Aristides como que lo quieren, no lo quieren, y como que es parte del lío del conflicto, porque tampoco tuvo nunca la sensatez de conducir este país hacia caminos ciertos, sino que internamente generó una serie de tensiones y de situaciones que dieron al traste no solo con su caída, sino de no poder regresar jamás al poder. Entonces,
Yo creo que hay que seguir trabajando con esto porque esto no terminará con ninguna acción que se acometa contra Haití para ver cómo solucionamos. Esta es una apuesta a largo plazo que hay que hacer con ese país.